En la clase anterior revisamos cuáles eran esas ecuaciones que nos permitían calcular la transformada de Fourier de una señal discreta o una secuencia discreta. Señal discreta y secuencia discreta eso es lo mismo. Vimos varias características que tenía esta transformada de Fourier en tiempo discreto, que también se puede denominar el espectro de una secuencia XN. Una de las características es que es periódica con periodos pi. Vimos algunas de las propiedades que tienen mucha semejanza con las propiedades que ya habíamos revisado en la parte de la transformada de Fourier en tiempo continuo y también con estas series de Fourier. Y llegamos hacia una aplicación donde nos permitía, a través de la propiedad de la convolución, analizar un sistema lineal invariante en el tiempo que es descrito por una ecuación de diferencias con coeficientes constantes. Entonces, la propiedad que vamos a utilizar aquí es muy similar a la que habíamos visto en la transformada anterior, donde tenemos aquí una cierta secuencia x de n que entra a este sistema LTI caracterizado por esta respuesta al impulso. Y yo quiero determinar cuál es su salida. El camino para encontrar cuál es la salida a través del análisis en el dominio del tiempo es utilizando la operación de la convolución. Aquí vamos a escribir la convolución con la notación simplificada del asterisco. Entonces tengo que hacer la convolución entre x de n y la respuesta al impulso. Un camino mucho más simple en cuanto al cálculo que se realiza, porque se convierte estos sumatorios de la convolución en un proceso estrictamente algebraico. Entonces lo que hacía es calcular la transformada de la señal de entrada, calcular la transformada de la respuesta al impulso, que tiene ese nombre particular de ser la respuesta en frecuencia, y el espectro de la señal de salida, que es y de e a la j omega, es el producto de estos espectros que he calculado antes. O podría decir que es el producto del espectro de la señal de entrada multiplicado por la respuesta en frecuencia del sistema. Ahora, este sistema LTI puede ser caracterizado de forma explícita con una ecuación de diferencias con coeficientes constantes. En otra materia que ustedes hacen, estudian los métodos para resolver las ecuaciones diferenciales, inclusive algunas aplicaciones o dónde surgen esas ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales en tiempo continuo hacen exactamente lo mismo que hacen aquí las ecuaciones de diferencia, que es describir de forma explícita cómo se relaciona la entrada y la salida de un sistema que es lineal invariante del tiempo. Entonces, cuando este sistema LTI de aquí es descrito por esas ecuaciones de diferencias, yo puedo utilizar el análisis de Fourier, que sería lo mismo decir que un análisis en frecuencia, para determinar características de este sistema o bien para calcular cuál es su salida o su respuesta al impulso. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es una extensión de los ejercicios que realizamos al final de la última clase, donde un sistema LTI está caracterizado por la siguiente ecuación de diferencia. Un sistema LTI que lo vamos a reescribir aquí debajo como x de n, esta señal. Es el mismo sistema que está aquí, pero vamos a ponerlo acá en el contexto de la ecuación que vamos a analizar utilizando esta herramienta de Fourier. Entonces, este sistema lineal invariante en el tiempo o sistema LTI está caracterizado de forma explícita por la siguiente ecuación de diferencias, que es la salida menos 3/4 la salida en un instante previo. Ustedes pueden ver justamente que su instante previo es por este argumento, que es una versión previa de la salida, más 1/8, 2 muestras previas de la salida, y esto es igual a 2 veces la entrada. Entonces, esta ecuación de diferencias que está caracterizando a este sistema LTI, nosotros la vamos a analizar con las herramientas de la transformada de Fourier discreta, y lo que vamos a determinar es su respuesta al impulso.
Entonces noten que en esta ecuación está involucrada la salida, muestras previas de la salida o la salida en instantes previos y la entrada, que es justamente lo que está apareciendo aquí en este esquema de aquí. Y resolviendo esta ecuación de diferencias, nosotros podemos determinar cuál es la respuesta al impulso. Entonces lo que vamos a hacer aquí es aplicar la transformada de Fourier a ambos lados de la ecuación. Aplicar la transformada de Fourier a ambos lados de la ecuación. Observemos que en este caso de aquí tenemos una señal que ha sido desplazada en el tiempo y un desplazamiento en el tiempo por esa propiedad de Fourier que vimos la vez anterior. Significa que su espectro se mantiene, pero tiene un cambio de fase. Es decir, que ese espectro se multiplica por una exponencial cuyo exponente es proporcional a ese desplazamiento y es justamente lo que nos vamos a encontrar en el cálculo de la transformada de Fourier de este término de aquí, y de forma similar en este término de acá, donde también la señal en el tiempo ha tenido un desplazamiento. Entonces, aplicando esas propiedades junto con la propiedad de linealidad, tomamos esta ecuación de diferencias y calculamos el espectro o su transformada de Fourier. Entonces, aplicando linealidad, calculo el espectro de esta señal, que es y de e a la j omega. El espectro de esa señal, que es menos 3/4. Aquí, como ustedes pueden notar que está el desplazamiento, es el mismo espectro y, pero multiplicado por esta exponencial, cuyo exponente es proporcional al desplazamiento. Le sumamos esta transformada, que es un octavo, por e a la menos 2j, porque el desplazamiento aquí es 2, j omega, y por e a la j omega, igual el espectro de esta señal de acá, que es 2x e a la j omega. Entonces, pueden notar que hemos aplicado dos propiedades del análisis de Fourier para esta ecuación de diferencias. La una es la propiedad de linealidad, que dice que si tengo la suma de varias señales en el tiempo que entregan la transformada, a la salida tengo la suma de las transformadas de cada una de esas entradas individuales. Y la otra propiedad es la propiedad de desplazamiento en el dominio del tiempo, que en frecuencia se traduce en un cambio de fase. Entonces, para continuar resolviendo esta ecuación aquí, vamos a volver a este gráfico que escribimos aquí al inicio de la clase. Y vamos a fijarnos en esta expresión aquí, que es una expresión algebraica. Entonces, de esta expresión yo puedo despejar lo que es la función h de e a la j omega, que ya sabemos que es la respuesta en frecuencia. Y esa respuesta en frecuencia la puedo expresar como la razón entre el espectro de la señal de salida y el espectro de la señal de entrada. Entonces, teniendo en consideración cómo yo puedo representar esta respuesta en frecuencia, aquí vamos a hacer justamente ese ordenamiento. Lo que viene de aquí en adelante es un proceso algebraico hasta llegar a la respuesta en frecuencia, y una vez que tengamos la respuesta en frecuencia, vamos a aplicar la expansión en fracciones parciales para conseguir cuál es la respuesta al impulso. Entonces noten que este término de aquí, este término de aquí y este término de aquí puede salir como factor común. Entonces tendríamos bien e a la j omega y nos quedaría aquí dentro 1 menos 3/4 e a la menos j omega más 1/8 e a la menos 2j omega. Y acá nos quedaría 2x de e a la j omega. Entonces el ordenamiento es sencillo. Este término de aquí que está multiplicando va a pasar a dividir aquí. Y este término que está multiplicando entre corchetes va a pasar acá a dividir. Entonces vamos a reordenar esta ecuación de tal forma que tengamos en un lado y de e a la j omega, el espectro de la señal de salida, sobre x de e a la j omega. Y una vez que hemos hecho este reordenamiento, nos va a quedar aquí 2 dividido para toda esta expresión aquí, que es 1 menos 3/4 e a la menos j omega, más 1/8 e a la menos j2 omega. Y como mostramos más arriba, esta justamente es la respuesta en frecuencia del sistema. Ahora, nosotros podemos, a partir de la respuesta en frecuencia, determinar cuál es la respuesta al impulso de este sistema aplicando lo que es la transformada inversa.
Y para aplicar la transformada inversa, lo que vamos a hacer aquí es utilizar ese método de la expansión en fracciones parciales que está justamente en el apéndice de mi libro. Ustedes ya, una vez que hayan revisado ese apéndice, notarán que existe expansión de fracciones parciales para secuencias que son discretas y para señales que son continuas y para secuencias que son discretas. Hay una pequeña diferencia simplemente que existe entre estos dos métodos. Entonces vamos a factorizar el denominador de esta expresión. O sea, factorizar el denominador es simplemente expresar en factores este denominador. Entonces, haciendo la factorización, aquí nos va a quedar 2 sobre 1 menos 1 medio e a la menos j omega por 1 menos 1 cuarto e a la menos j omega. Y una vez que hemos hecho esta factorización, ya podemos aplicar lo que es este método de expansión en fracciones parciales. Entonces, lo que vamos a conseguir con este método es a esta respuesta en frecuencia, la podemos expresar como una cierta constante a sub 1, 1, porque puede existir a sub 1, 2, a sub 1, 3, dependiendo del grado de uno de los factores del denominador que aparecerá en el siguiente ejemplo, dividido para 1, que es este denominador de aquí, 1 menos medio e a la menos j omega, más un término a 2, 1, dividido para 1 menos 1 cuarto e a la menos j omega, que es este término que está aquí. Entonces, esta expansión en fracciones parciales nos va a permitir calcular esta constante de aquí y esta constante de aquí y aplicar linealidad para llegar a la transformada inversa. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es una simplificación en cuanto a los términos algebraicos para que sea más sencillo escribir o aplicar este método, y es la simplificación que e a la j omega lo vamos a reemplazar por la letra v. Entonces nos quedaría con este reemplazo que tendríamos aquí, h de v es igual a 2 sobre 1 menos 1 medio v, 1 menos 1 cuarto v. Entonces noten que lo único que he hecho es de esta expresión de aquí que está en función de a la j omega, he simplificado haciendo simplemente un pequeño cambio de variables, o sea, de 3 letras, que es e a la j omega. Estoy escribiendo apenas una, que eso es simplemente para simplificar alguna notación. Entonces, esto va a ser igual a A1, 1 sobre 1 menos medio e a la v más A2, 1 sobre 1 menos 1 cuarto v. Entonces vamos a determinar este término de aquí y este término de aquí. Lo que dice en el apéndice del libro para calcular este término es: tome el denominador, que sería 1 menos 1 medio v, multiplíquelo por la función que quiere expandir en fracciones parciales, que es h de v, y a ese resultado evalúelo en el valor que este denominador se vuelve 0, y se vuelve 0 cuando v es igual a más 2. Ustedes pueden observar que si este valorcito de aquí de v vale 2, voy a tener aquí 1 menos 1 y será 0. Entonces, si extendemos un poco más cómo calcular este término, noten que este h de v es justamente la expresión que tenemos aquí. Entonces nos quedaría 1 menos 1 medio v. Ahora sí reemplazamos cuánto vale h de v sobre 2, 1 menos 1 medio v, 1 menos 1 cuarto v. Y esto de aquí evaluado para v igual más 2. Entonces pueden notar que este término de aquí con este término de acá se simplifica y nos va a quedar 2 sobre esta expresión, y luego evaluamos para v igual a 2. Entonces este término de aquí va a ser igual a 4. Este término de aquí va a ser igual a 4. Con un procedimiento similar se puede calcular el término A2, 1, siguiendo exactamente el mismo procedimiento. Entonces, lo que hacemos es tomar el denominador, que es 1 menos 1 cuarto v, multiplicarlo por la función que yo quiero expandir en fracciones parciales, y a ese resultado lo evaluamos en el valor donde este valorcito de v se hace 0, que es v igual a 4. Y una vez que hagamos un procedimiento similar a este que hicimos aquí, y luego hagamos el reemplazo, vamos a determinar que este valor es igual a menos 2. Entonces el uno vale 4 y el otro vale
menos 2. Una de las cosas que es importante seguir es el orden, cómo se hace este procedimiento algebraico, que es simple. Porque hay veces que en la realización de estos ejercicios lo que hacen es primero evaluar y después multiplicar. Y ahí va a aparecer una división por 0 que no sería el resultado que quiere. Entonces el primer paso es primero la multiplicación y luego evaluar. Pues como ya tenemos cuánto valen estos términos, vamos a reemplazar aquí. Entonces esto sería igual a 4 sobre 1 menos 1 medio e a la menos j omega. Aquí ya volvemos de v a e a la j omega. Menos 2 sobre 1 menos 1/4 e a la menos j omega. Y esas expresiones de aquí ya las habíamos calculado en un ejemplo previo. Entonces lo que podemos hacer es aplicar linealidad, que significaría que es la transformada inversa de esta expresión menos la transformada inversa de esta expresión desde aquí. Entonces si aplicamos linealidad para el cálculo de la transformada inversa, noten que es C menos 1 la notación que nosotros utilizamos para justamente indicar que es una transformada inversa. Nos indica que la respuesta al impulso es igual a la transformada inversa de esta expresión de aquí, que es 4 por 1 medio a la n o de n, menos la transformada inversa de esta expresión que está acá, que es menos 2 por 1/4 a la n u de n. Y ese de aquí es la respuesta al impulso de este sistema caracterizado con esta ecuación de diferencias. Entonces, observemos desde dónde hemos partido. Nosotros vinimos de un sistema LTI que está caracterizado por esta ecuación de diferencias. Esta ecuación de diferencias la hemos trabajado con el análisis de Fourier y hemos llegado a determinar su respuesta en frecuencia. Y a través de este procedimiento de la expansión en fracciones parciales, esa respuesta en frecuencia, hemos calculado su transformada inversa y a partir de esta ecuación de diferencias hemos determinado la respuesta al impulso. Ustedes pueden ver cómo todo este procedimiento es estrictamente algebraico. Es una de las simplificaciones que permite hacer este análisis de Fourier. Vamos con un ejemplo similar, pero que en este caso ya aparece un término cuadrático en el denominador que hará que tengamos que utilizar una modificación pequeña de lo que es este método de expansión en fracciones parciales. Entonces, en el siguiente ejemplo, igual tenemos un sistema LTI. Tenemos una cierta entrada que viene a este sistema que está caracterizado por esta respuesta al impulso y tenemos acá una salida. Y la entrada que nosotros vamos a conectar a este sistema es x de n igual 1/4 a la n u de n. Ustedes pueden notar que es una exponencial decreciente. Y lo que vamos a considerar es que esta entrada se conecta a un sistema que también es caracterizado por la misma ecuación de diferencias del ejemplo anterior. Es decir, que este sistema de aquí tiene la misma ecuación de diferencias que nosotros resolvimos en el ejemplo anterior. Entonces vamos a ir a determinar cuál es la salida de este sistema para esta entrada. Entonces, si nosotros recordamos cuál es la propiedad de convolución, nos dice que el espectro de esta señal de entrada es igual al espectro de la, el espectro de la salida de este sistema, es igual al producto del espectro de la señal de entrada por la respuesta en frecuencia. Entonces, esta respuesta en frecuencia ya fue calculada en el ejemplo anterior. Y este espectro de la señal de entrada, como ustedes pueden observar que es una exponencial decreciente, es resultado de un ejemplo que hicimos. Creo que uno de los primeros ejemplos que hicimos antes. Entonces, reemplazando esos valores que ya están dados, entonces este es el espectro de la señal de entrada, que es igual a 1 sobre 1 menos 1/4 y a la menos j omega, multiplicado por esta respuesta en frecuencia que ya fue calculada en el ejemplo anterior,
que es 2 sobre 1 menos 1 medio e a la menos j omega por 1 menos 1/4 e a la menos j omega. Entonces noten que aquí ya estaría escrita cuál es la salida en frecuencia de este sistema. Pero nosotros queremos calcular cuál es la salida en el dominio del tiempo. Es decir, queremos determinar la secuencia y el n. Lo que debemos hacer es calcular la transformada inversa. Y para calcular la transformada inversa vamos a utilizar el mismo método que utilizamos en el ejemplo anterior, que es la expansión en fracciones parciales, que está completamente detallado en el apéndice, pero con la variación de que en este caso de aquí, como ustedes pueden observar, si realizamos esta multiplicación, esto va a quedar como 2, 1 menos medio e a la menos j omega por 1 menos 1/4 e a la menos j omega cuadrado. Justamente este término cuadrático va a hacer que tengamos que modificar de alguna forma este método de aquí, aplicando una derivada a ese producto que hay que hacer del denominador por la función que se quiere expandir en fracciones parciales. Entonces, en el apéndice ustedes van a encontrar que existe un ejemplo justamente cuando acontece este caso, cuando hay un término cuadrático en el denominador. Entonces, para realizar la expansión en fracciones parciales de este ejemplo de aquí, siguiendo lo que dice el índice, vamos a tener aquí una constante de 1, 1, con denominador 1 menos 1/4 e a la menos j omega, más un término B1, 2, con término 1 menos 1/4 e a la menos j omega cuadrado, más un término B2, 1, con denominador 1 menos 1 medio e a la menos j omega. Ustedes pueden observar que estos tres términos de aquí, si sacamos el denominador común, nos va a dar esta expresión que está acá resaltada. Entonces, este término cuadrático al final se va a simplificar en un único término cuadrático que aparece acá. Similar a como hicimos con ustedes hace unos instantes, lo que vamos a hacer es tomar esta expresión e a la menos j omega y la vamos a reemplazar con 1. Simplemente es una economía de letras que vamos a usar. Y hagamos esta simplificación primero con esta escritura. Entonces, y de v, y solamente vamos a reemplazar para que sea más sencillo escribir. Es 2 sobre 1 menos medio v, 1 menos 1/4 v cuadrado. Entonces, noten que esta expresión aquí le he puesto simplemente en función de v. Y aquí es donde aplicamos lo que es el método de expansión en fracciones parciales, que está detallado justamente en ese apéndice. Entonces, el término b1, 1, este va a ser igual 1 sobre 2 menos 1 factorial menos 4, 2 menos 1. Y aquí vamos a tener la derivada con respecto a v, 1 menos 1/4 cuadrado, que es uno de los términos que están aquí en este denominador común, multiplicado por la función y de v, que es 2 sobre 1 menos 1 medio v, 1 menos 1/4 v cuadrado. Entonces, una vez que hemos hecho este procedimiento que está aquí, evaluamos para el valor en que ese denominador se hace 0 y realizando toda esta operación que es estrictamente algebraica, este va a ser igual a menos 4. Va a ser igual a menos 4. Noten que aquí aparece un paso adicional que es esta derivada que ustedes observan aquí. Y eso justamente está en el apéndice A3. En el apéndice A3 ustedes van a encontrar el detalle de esta derivada aquí que tenemos aquí. Entonces, ya tenemos uno de los términos que corresponden a esta expansión en fracciones parciales y vamos a calcular el otro término, B1, 2. En este caso, si seguimos la ecuación que está en el apéndice A3, que vamos a tener 1 sobre 2 menos 2 factoriales. Sabemos que el factorial de 0 está definido como 1. Menos 4, 2 menos 2.
Y aquí lo que vamos a tener es 1 menos 1/4 v cuadrado por 2 sobre 1 menos 1/2 v, 1 menos 1/4 cuadrado. Pueden notar que va a existir una multiplicación en este producto. Este igual lo evaluamos en el valor en que ese denominador se hace 0. Y este nos va a dar como resultado un valor de menos 2. Y el último término, que es el término B21, el término B21, realizando un cálculo similar al que hemos hecho aquí arriba, va a ser igual a 8. Va a ser igual a 8. Pues ya tenemos cuánto vale cada uno de estos términos de aquí. Y lo que vamos a hacer acá es simplemente escribir ese resultado. Entonces B11 vale menos 4 sobre 1 menos 1/4 y a la menos j omega. B12 vale menos 2. Entonces, más menos 2. Espérenme un segundo. Más menos 2. Dividido este término de aquí. Acá vinieron a timbrar a la casa y no sé quién será. Y a la menos j omega. Y este término de acá que vale 8. Más 8 sobre... Voy a regresar un poquito. 1 menos 1/2 y a la menos j omega. Entonces lo que hay que hacer en este paso de aquí es aplicar la transformada inversa. Y para aplicar la transformada inversa vamos a utilizar, a ver, aquí me faltó un término cuadrático. El término cuadrático es el segundo de aquí. El término cuadrático. Para aplicar la transformada inversa vamos a utilizar resultados previos y también vamos a utilizar esta propiedad de la linealidad. El cálculo de este término de aquí que va a implicar utilizar la propiedad de la derivada está en el ejemplo 5.3. Entonces en el ejemplo 5.3 está el detalle de este término que es cuadrático. Y lo que nos va a dar como resultado una vez que calculemos la transformada inversa utilizando la linealidad, que es la transformada inversa de ese término, más la transformada inversa de este término, más la transformada inversa de este otro término, nos va a quedar menos 4, 1/4 a la n, o de n, menos 2, aquí es donde va a caer esa propiedad de la derivada que ustedes van a utilizar, n más 1, 1/4 n, u de n, y finalmente esta transformada inversa, que es más 8, 1/2 a la n, u de n. Entonces, similar al ejemplo anterior, noten que hemos utilizado un método que es estrictamente algebraico. No aparece aquí ningún cálculo de derivada, ningún cálculo de integral para determinar la salida de este sistema. Como ustedes pueden ver, hemos conectado esta entrada a nuestro sistema. Esta respuesta en frecuencia ya fue determinada en el ejemplo anterior. Y para determinar la salida que hubiese sido en el dominio del tiempo realizada con la operación de convolución, a través del análisis de frecuencia, nosotros hemos llegado a determinar cuánto vale esa salida en el dominio del tiempo con un procedimiento que es estrictamente algebraico. Entonces lo que yo les recomiendo es que en el libro ustedes extraigan la tabla de las propiedades de la transformada de Fourier y extraigan también la tabla de lo que es los pares de transformadas. Entonces en esa tabla de los pares de transformadas ustedes se van a encontrar expresiones como esta y directamente ya vienen a escribir cuánto vale su función en el tiempo. Y en las propiedades justamente ustedes van a entender por qué estos términos cuadráticos aparecen por aquí con estos desplazamientos en el dominio del tiempo.